Las personas más vulnerables dentro de la comunidad LGBT+, sin duda son quienes se identifican como trans. La discriminación y violencia que sufren no solamente se refleja socialmente en burlas y agresiones, sino en falta de oportunidades de educación, trabajo y salud. Veamos el contexto. Aunque la Constitución garantiza la no discriminación por preferencia sexual o apariencia, la población trans en México enfrenta violencia y discriminación de manera cotidiana. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los derechos a la autodeterminación, la intimidad, la propia imagen y la identidad personal y sexual son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Sin embargo, las personas LGBT+ enfrentan rechazo, discriminación y violencia desde muy temprana edad. La organización Letra S apunta que México es el segundo país en América Latina más letal para las personas LGBT+, en especial para las personas trans. En su estudio Violencia, Impunidad y Prejuicios, señala que la mayoría de las mujeres trans son trabajadoras sexuales, lo que aumenta su vulnerabilidad. Por ejemplo, en América Latina, la expectativa de vida de las mujeres trans es de 30 a 35 años y la de una mujer cisgénero es de 78 años. Entre 2012 y 2018, Letra S documentó 261 crímenes de odio contra mujeres trans en México. En 2016, un estudio realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas también concluyó que las mujeres trans son el grupo más afectado por violencia verbal, psicológica y física. Además, hay bajos niveles de denuncia y altos niveles de desconfianza en la autoridad debido a la violencia física, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso que enfrentan cotidianamente. 3 de cada 10 personas LGBT+ reportan haber experimentado un trato discriminatorio por parte de la policía, según la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche y hoy nos acompaña Ciro Montenegro, quien es gestor cultural del colectivo Sin Límites, Arte por la Inclusión. ¿Cómo estás, Ciro? Bienvenido. Muy bien, mucho gusto. Qué padre que estás por acá. Gracias por acompañarnos. Elma Maxinés, colaboradora de X Justicia para las Mujeres. ¿Cómo estás, Elma? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bienvenida. Bien, contento que estén aquí. Está con nosotros también Georgina González, ella es periodista. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida. Gracias. Y Jessica Marjan, ya la conoces, es amiga de este espacio, ha venido varias veces. Estuvo este lunes también, incluso, fundadora de Red de Juventudes Trans México. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta por esta mesa. Bueno, fue a sugerencia tuya, evidentemente, y yo con mucho gusto, por cierto, siempre abierto a todos estos temas. Ya sabes que yo soy aliado y me da mucho gusto que lo platiquemos ahorita. Estoy un poco enojado porque te pasó hoy algo, Ciro, aquí en la entrada, justamente, que se conecta con el tema de la exclusión y de la discriminación que hay en contra de las personas. Y esas microviolencias que vivimos diariamente y que no es una sola vez al día, a veces se multiplican hasta por 6 o por 10, ¿no? El que pongan en duda tu identidad y te digan, a ver, eres tal o eres tal, ¿no? Y te pasó en la entrada de esta empresa. Entonces ahorita lo vamos a platicar porque no, ya habíamos hecho unos protocolos aquí para eso y bueno, evidentemente hubo una falla y te ofrezco una disculpa. Pero a ver, ¿por qué no nos cuentan un poco cómo ven el panorama? En efecto, el año pasado el presidente López Obrador creo que sorprendió a muchos, incluido a mí, yo estuve en esa mañanera, al abrir el espacio para la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia y le agregaron lesbofobia, bifobia, transfobia. Con Peña Nieto se abrió Los Pinos por primera vez, López Obrador abrió Palacio Nacional por primera vez a la diversidad. Y algunos temas se quedaron ahí, digamos, por lo menos en declaraciones, pero también en algunos hechos. El canciller Ebrard ha estado impulsando una agenda en embajadas y consulados, como ya mencionaba. Hay una agenda legislativa que está medio congelada, pero que en teoría tendría que salir ahorita. Pero la agenda T, ¿cómo la ven? ¿Quién quisiera empezar? Pues no sé si Ciro, igual que sienta que tiene las palabras ahora. A ver, Ciro. Ahí, sí. Pues no sé, yo creo que estamos muy faltos en la agenda T. Yo, por ejemplo, acabo de hacer todos mis trámites para poder cambiar y ser quien soy, pero legalmente hablando, ¿no? Y actualmente yo estoy en un vacío legal porque no existo. Mi acta primigenia ya está de baja y está resguardada, pero aún no sale mi nueva acta. Entonces soy una persona que no tiene identidad en este momento. ¿Dónde cambiaste el acta? ¿Aquí en la Ciudad de México o en Puebla? Sí, aquí en la Ciudad de México. Porque en Puebla no puedes, porque hay un gobernador que está en contra de todos nuestros derechos, por cierto. Sí, exactamente. Y además, yo soy originario de Sonora y en Sonora ni siquiera está sobre la mesa la agenda LGBT, mucho menos la agenda T. Entonces, tenemos que recurrir a los únicos 9 estados que sí está esta ley de identidad de género y hacer muchísimo papeleo y muchísimo trabajo burocrático para poder ser legalmente quien tú eres.
Claro. Georgina, ¿cómo ves el tema? ¿Coincides con Ciro? 9 estados, hay que decirlo, 9 de 31. ¿Cuándo fue el primero? 2008 en Ciudad de México. En estos 12 años, pues 9 estados, el avance de 9 estados, algunos movimientos seguramente de otros lados de América Latina a lo mejor voltean y ven y dicen, oigan, pues no están tan mal, pero obviamente no estamos tan bien. Sí, pues desde mi perspectiva, más allá de que 9 ya tengan esa ley o ya se pueda gozar de esa ley, también dentro de los estados hay situaciones que, si bien las capitales gozan y se les habla a los funcionarios públicos de justamente cómo tratar ese tema, un ejemplo que pongo y que como tengo más presente es Morelia. Si en Apatzingán una persona trans quiere hacer ese trámite, tiene que viajar a Morelia. O sea, aunque es a nivel del estado. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hablaba con Irene Valdivia, una activista trans de allá, es que pues justamente falta de protocolos y capacitación en el registro civil. Entonces, está muy bien que exista, ¿no? Pero también hay que ver cómo hacer un zoom in de qué está pasando en el resto de los municipios a nivel estado. Y eso nada más en el tema de identidad de género. Claro. ¿Qué otros temas ves? Pues en general creo que cuando se habla de leyes y de derechos en términos de salud, por ejemplo, es que no se piensa en las infancias. No sé, pienso en la educación y en espacios libres de violencia, que quizá las infancias no están contenidas ahí, ni las personas adolescentes. Como puede ser, por poner un ejemplo, salud, que no, o sea, el tema de hormonas, pues, no vas a llegar y un niñito va a decir, yo quiero hormonarme, pero sí puede haber bloqueadores, ¿no? Entonces, inhibidores, ¿no? Inhibidores. Entonces, creo que como hacer como hablar desde el tema de seguridad hasta hablar el tema de educación, también deben de estar insertadas ahí las poblaciones, la niñez y la infancia. A ver, Selma, toca aquí, Georgina, un tema que también está, por cierto, hay una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que impulsan Temístocles Villanueva y esta legisladora también de Morena que antes estaba... Paula Soto, se me fue su nombre. Paula Soto, de hecho, salió la iniciativa del Congreso de Mujeres, la primera iniciativa del Congreso de Mujeres, la empuja ella y Temístocles también presenta en paralelo una iniciativa similar para infancias trans. Pero ya Georgina tocó el tema de las violencias, crímenes de odio, evidentemente, identidad, reconocimiento de identidad de género. ¿Qué más de la agenda T podríamos no tener en la discusión o que haga falta de incorporar? Pues bueno, estamos platicando acerca de las reformas, de las iniciativas, de las políticas públicas y de las capacitaciones. Sin embargo, creo que, bueno, como lo dijiste al inicio, ¿no? Falta mucha capacitación también en el tema de las empresas. Porque, bueno, aquí se supone que ya estamos un poco sensibilizados acerca de los diferentes temas. Sin embargo, en el día a día se enfrentan ante diferentes situaciones de discriminación dentro de los espacios públicos, dentro de las empresas, ¿no? Como ha sucedido, y pienso que es muy importante que las empresas también se comprometan con la agenda de los derechos de las personas LGBTI y sobre todo con la agenda T. Porque no vamos a poder cambiar, no podemos dar toda esta carga al Estado. Claro que es su obligación proteger y garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, como sociedad tenemos que ir más allá. Si queremos realmente tener espacios seguros, libres de violencia, tenemos que también impulsarlo por ahí. Y bueno, como tú lo dices, ¿no? Ahora vamos a revisar qué es lo que sucede y tal vez generar otro tipo de capacitaciones que sean más adecuadas para los diferentes personales de seguridad y de otros espacios. Sí, coincides, Jess, ¿qué más agregar de todo lo que tú estás muy metida también con a temas de litigio estratégico, a temas de cabildeo? ¿Has visto en este año que ya terminó el primer año del mandato de López Obrador, con por supuesto todas las diferencias que puede haber a nivel de estados? Hoy Veracruz rechazó el matrimonio igualitario, por cierto, con una mayoría morena, lo cual es completamente reprobable porque ellos se comprometieron a empujar esa agenda y de hecho en ese año, en este primer año también hay que decir, 5 estados sí aprobaron matrimonio igualitario, que también tenían mayoría de Morena, y ahora ya van, me parece que 4 que lo rechazan, ¿no? Entonces uno dice que, a ver, ¿qué falta? Pues yo creo que más que lo que falta es que sobra en torno a la serie de prejuicios que constantemente se viven, como no solamente los actos del día a día, como decía Ciro, lo que acaba de enfrentar ahora, tal vez lo que enfrenté yo en un baño público, lo que tal vez enfrentamos las personas trans en la cotidianidad.
y que son cosas que tienen una cuestión que aquí apelo a Lía, que nos está acompañando por acá, a la cuestión afectiva, ¿no? Creo que esos son dolores y heridas que históricamente han estado y han estado presentes en las personas trans, y que sobre todo también creo que llevar a una agenda para reconstruir y cómo también reparar y tener memoria de todas estas heridas es importante para saber que no es un acto espontáneo, ¿no? Sino que responde a una serie de violencias sistemáticas. Las personas cuando nos atacan, y creo que aquí hemos de coincidir, las personas cuando nos ven la historia que les contaron sobre cómo debería de ser un hombre y cómo debería de ser una mujer y cómo debería de ser una persona. Cuando una persona nos observa, las personas trans, observa la advertencia de la abuela, el regaño de la madre, observa la prohibición del padre, observa el miedo del tío, él camina como hombre, él habla como hombre, observa toda la forma en que disciplinaron nuestros cuerpos. Y eso se va traduciendo poco a poco en que vamos replicando, sin mirar las consecuencias, toda esa violencia que heredamos incluso desde la infancia. A partir de ello... ¿Cómo le explicarías a la gente? A ver, yo lo entiendo perfectamente, pero alguien dice, ¿pero por qué violencia? ¿Cuál violencia? Se le estoy diciendo más bien nada más que se porte bien. Pues justo desde que tú atentas en términos de derechos humanos contra el libre desarrollo de la personalidad, estás atentando contra que esa persona pueda desarrollarse más allá de los prejuicios, más allá de los miedos, más allá incluso de lo que la costumbre nos dice, ¿no? Es muy curioso porque el ser hombre y ser mujer es algo que no está legislado, pero es algo que replicamos y que todo el tiempo opera en nuestro día a día, y la gente se siente con la validez de exigirlo, de accionar a través del prejuicio y decir, pues claro, lo mío es válido porque hay una complicidad social. Es una actuación, es un Exacto. performance. Y cuando llegamos a este punto de mirar qué ha pasado con los gobiernos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un gobierno que constantemente ha dado un mensaje de aquí lo normal es la heterosexualidad, eso no se va a hablar, hay un silencio cómplice como de las violencias, y esa es una forma de colaborar con la violencia, el silencio de no hablar de que las agendas son importantes, y sobre todo el cómo también no empezamos de cero, ya heredamos un sexenio priista, un sexenio panista, con toda esta violencia que colocó a México en el segundo lugar en crímenes de odio, lo veíamos en la infografía, y que frente a eso lo simbólico que sí es que el presidente el 17 de mayo te haya invitado a ti, haya invitado a periodistas, una periodista se haya subido con la bandera, es simbólico. Gloria Hazel Davenport. Gloria Hazel Davenport. Y me parece que es simbólico, pero también me parece que es una simulación ante, creo que el verdadero compromiso en torno a los derechos humanos y en torno a las libertades, y sobre todo en torno a las medidas de reparación que necesita este país con las personas trans. Entonces, quien nos vea cuando diga, bueno, ¿y qué le debemos a las personas trans? Pues nos deben los sueños obstaculizados, nos deben la vida, nos deben la certeza de este mundo que existimos, ¿no? Ese es un punto tan metafórico de devuélvanos la certeza de habitar este mundo, ¿no? Claro. A ver, déjame hacer una pausa y regresando retomamos estos puntos porque me gustaría escuchar también a las demás personas en la mesa sobre esa afirmación de si es una simulación. Porque, bueno, ahora sí que yo tengo otros datos, pero los platicamos ahorita regresando. No sobre la agenda trans, no sobre la agenda T, esa sí creo que falta muchísimo, pero sí noto un cambio que ahorita platicamos y lo rebotamos aquí. Esto es punto y contrapunto y aquí se debaten los temas. No te vayas, regresamos después de la pausa.